El día de hoy vamos a revisar lo que serían las funciones anidadas, que básicamente es que podemos usar funciones de otras funciones para poder hacer mucho más flexible el uso o incorporar más usos a las funciones tradicionales. Vamos a poder hacer que las funciones nos puedan acompañar en tareas nuevas o de formas distintas. Para ello, por ejemplo, vamos a ver un par de situaciones. Y el principio general que aplica es que nosotros vamos a poder entonces colocar fórmulas dentro de otras fórmulas. Para efectos de las fórmulas exteriores, en este caso sería suma, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es sumar, para la redundancia, un 10, ¿sí? Punto y coma, estamos separando otro argumento y ese argumento va a ser una función. Podría ser otro número, pero es una función. Por lo tanto, lo que va a hacer Excel es, en primer lugar, resolver lo que está dentro como argumento de la función, en este caso promedio, y lo va a transformar en un número. ¿Sí? Va a trabajar con el resultado de esa función. Por lo tanto, el promedio entre 20, 24 y 36, luego de que lo haya calculado, lo va a sumar a 10. En el caso de que sean más fórmulas, va a ir de adentro hacia afuera. En este caso, por ejemplo, tenemos que la suma de 10 con el promedio es 36,66. Entonces, ¿qué hizo Excel? En primer lugar, calculó que el promedio de esta operación, de estos tres números, 20, 24 y 36, era 26,66 y se lo sumó al 10. Así de simple. En el caso de que queramos incorporar otra función a la fórmula, lo que va a pasar es, en primer lugar, se va a resolver el promedio, lo va a tener considerado como un valor, se lo va a adicionar al 10 y luego va a resolver la función de redondear. ¿Sí? Entonces podemos usar funciones dentro de otras funciones, tal cual haríamos con un argumento convencional. Lo que hay que tener en consideración cuando estamos trabajando con este tipo de funciones es que las estructuras van a ser algo más complejas, por lo tanto, tenemos que tener más cuidado con los paréntesis, tenemos que tener más cuidado con los puntos y comas, etc. Eso lo va a ir dando un poco la práctica. ¿Sí? Tenemos otro caso acá de una función, por ejemplo, que se encarga de efectuar una suma con distintos argumentos. Estos argumentos, si se fijan, en su mayoría son funciones. Tenemos una suma dentro de otra suma, ¿sí? Eh, que la suma grande, la suma exterior, está haciendo uso de máximo, mínimo, promedio y, como habíamos comentado recién, de una suma. Además, tiene ahí un 12 incorporado al medio de todas las otras funciones. Por lo tanto, va a ir calculando entonces, de acuerdo a lo que conversamos, el máximo de lo que sería V7 con D7. Si se fijan, acá tenemos la expresión escrita, pero no está realizando el cálculo. Acá tenemos el cálculo realizado. Lo que está haciendo, en primer lugar, entonces, si bien tenemos considerada la función suma en la parte exterior, lo primero que hace es calcular las funciones internas, los argumentos. Tenemos que va a considerar el máximo de B7 y D7, o sea, el máximo entre 120, 62 y 31. Es 120, por lo tanto, ese va a ser el primer argumento. Luego, le va a adicionar el mínimo entre B8 y D8, que en este caso sería 2. Luego le va a adicionar el promedio entre B7 y D7, el promedio entre 120, 62 y 31, más 12, más la suma entre D7 y D8. En estos dos números, 31 más 33, que sería 34. Por lo tanto, tenemos funciones dentro de otras funciones. Como ven, puede ser un poco más complejo de leer, por lo tanto tenemos que siempre estar atentos a la estructura. ¿Cómo se compone la estructura? Simplemente tenemos una función exterior
Y a medida que nosotros vamos ingresando, ¿no es cierto? Después del paréntesis vemos que, por ejemplo, máximo es el argumento número 1 de la función, mínimo es el argumento número 2, promedio es el argumento número 3, el 2 es el argumento número 4 y suma es el argumento número 5. Si nosotros, por ejemplo, ingresamos a los argumentos de la función que está inserta dentro, que es max, y los argumentos B7, D7, entonces se nos va a desplegar la ayuda de esa función. Por lo tanto, hay herramientas que nos pueden ir ayudando, pero aún así hay que ser ordenado para no ir perdiendo la estructura de la función. Si se fijan, podemos ir haciéndole seguimiento acá. Si tenemos el cursor dentro de esta función, entonces nos va a decir que se trata de la función suma. Y luego si salimos, nos va a comenzar a mostrar la estructura de la función principal. Podemos ir desplazándonos con las flechas, por ejemplo, y vamos haciéndole seguimiento con la ayuda que se despliega. Entonces, básicamente el funcionamiento es exactamente igual, solo que hay que tener en consideración el orden. Vamos a ver próximamente entonces un ejemplo aplicado con estudiantes y notas. Vamos a verlo en el siguiente video.